Jesús entra a Jerusalén a lomos de un borrico. Esta imagen que nos proporciona el evangelista Marcos en el episodio de la entrada de Jesús a Jerusalén en el Domingo de Ramos, como inicio de lo que será para nosotros la celebración de la Semana Santa, pues tiene una gran resonancia profética y sobre todo no tiene nada que ver con una imagen asociada al poder o a la fuerza, a la violencia. Marcos está recogiendo una palabra del profeta Zacarías que había ya descrito esta llegada del Mesías, del Salvador del pueblo, como un príncipe de paz a lomos de un burro. El borrico no era un animal para la guerra, ni tampoco para las personas importantes. Las personas importantes se montaban en mulos y la guerra se hacían con caballos o con mulos. Jesús entonces quiere entrar en Jerusalén como un Mesías que viene para dar la vida o que llega para dar la vida y no para quitarla. Sus discípulos no estaban todavía muy convencidos de ello. Por eso Marcos alude a esa aldea a la que tienen que ir para desatar al borrico y llevárselo a Jesús. La aldea en el Evangelio de Juan es imagen de los ambientes cerrados, muy apegados a las tradiciones del pasado, a las enseñanzas religiosas del pasado. Jesús quiere que de todo este pasado, de todo este ambiente tan angusto, tan cerrado, se pueda liberar esa palabra, la palabra de Dios, que ya ha hablado del Mesías, del liberador de Israel o del pueblo, de la humanidad, como un Mesías de paz. Por eso el desatar el borrico comporta también desatar o desamordazar o liberar esa palabra del profeta Zacarías, es el que habla del borrico, claro, que ya no se recordaba en la vida del pueblo. Para las gentes de la época de Jesús, la imagen que tenían del Mesías pues coincidía pues con una exaltación del poder, de la fuerza, de la violencia, un Mesías que tenía que imponer con su autoridad y con el dominio, pues ese proyecto o esa realización del reino, etcétera, etcétera. Jesús quiere que se libere entonces esa profecía del profeta Zacarías y por eso pide a sus discípulos que liberen al borrico. Liberando al borrico, está librando también la palabra del profeta. Jesús entonces entra a Jerusalén a lomos de un burro y se forma un cortejo. Dice el evangelista Marcos que algunos pusieron sus mantos encima del burro para que Jesús se sentara sobre esos. Es una imagen positiva, importante. El manto en el simbolismo evangélico, bíblico, significa la vida de la persona misma, por lo cual los que han puesto su manto encima del burro donde Jesús va a sentarse, están dando a entender su adhesión, se identifican con Jesús en esa actitud de paz, en esa actitud de servicio, en esa actitud de querer fomentar solamente la solidaridad, la justicia, la vida entre la gente. Los que ponen sus mantos, en cambio, en el suelo, alfombrando el camino, pues denotan lo contrario. Son personas que prefieren ser dominadas, que están dispuestas a dejarse someter, poniéndose a los pies de otra persona que consideran más grande, más importante, más fuerte, para que sea esta persona a decidir por sus vidas y a obligar a hacer lo que es debido. También en este cortejo se cortan ramos para acompañar a Jesús. Esta es una alusión que el evangelista nos proporciona, tomada de la tradición judía de la fiesta, una fiesta en particular, la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, cuando con estos ramos pues se entonaban salmos para implorar o para rezar por la llegada del Mesías, pero ese Mesías de fuerza, ese Mesías que tenía que restaurar la gloria del pueblo de Israel. Por eso el cortejo en el que Jesús se encuentra es un cortejo que llegando a Jerusalén, pues no ha comprendido completamente o de una manera profunda la novedad de Jesús. El evangelista indica también que algunas personas lo preceden. Esto no es nada positivo, porque en el Evangelio Jesús es el que tiene que ir abriendo el camino, no la gente. Jesús es el maestro, es el que nos indica de qué manera y cómo hay que ir caminando. En cambio, los que se ponen delante de él como para abrir el cortejo, de una cierta manera están enseñando también el camino que Jesús tiene que recorrer, que no es el que él está dispuesto a hacer, sino el que le quieren imponer. Es decir, que Jesús entra a Jerusalén pues para manifestar su grandeza, para poder restaurar esas instituciones o reformarlas, para acabar con tanta corrupción y sobre todo para eliminar a todos los malvados y a todos los que eran causa de sufrimiento para el pueblo de Israel. Por eso Jesús entra en Jerusalén en la máxima incompresión, no han sabido aceptar
ni reconocer en su actitud montando en el burro las palabras proféticas de Zacarías, que Dios quiere la paz, que Dios quiere que la sociedad que se vaya a ir formando, ese reinado suyo, pues se pueda hacer a través de la solidaridad, de la colaboración, de la acogida y del respeto de todos, y no imponiendo la fuerza sobre nadie y de ninguna de las maneras. Por eso cuando entonan esos salmos, Hosanna, Hosanna, sálvanos, sálvanos, entonan también lo que realmente esta gente quiere: sálvanos y bendito el reinado que llega, el de nuestro padre David. Esto es lo que le interesa a la gente, el reino de David, es decir, ese reino que tenía que ser la manifestación de la gloria, del poder, de la fuerza de Israel sobre todas las naciones. Jesús nunca ha hablado del reino de David, Jesús ha hablado siempre del reino del Padre, del reino de Dios, y es un reino que no se impone con la fuerza, sino a través de la conversión, a través de ese cambiamiento de mentalidad, de ese cambio de mentalidad que tiene que llevar a la construcción de una sociedad más justa, más humana, en la que todos colaboran y en la que todos ponen de su parte para que eso llegue a realizarse. Jesús entonces entra como hombre de paz, y los que lo reconocen como realmente la fuente de esa paz pueden trabajar con él y como él, para que en esta sociedad, en esta tierra, se pueda ir construyendo día a día el reino del Padre, no el reino de David, sino el reino del Padre, el que da la vida y el que garantiza la vida de todos sus hijos.